Comenzaremos con la Agenda 2030, una hoja de ruta global que busca transformar nuestro planeta a través del desarrollo sostenible. Luego, exploraremos el fenómeno de la globalización y sus impactos sociales, económicos y culturales, y cómo moldea nuestras vidas cotidianas. También reflexionaremos sobre el papel de las ideologías en la configuración de las sociedades modernas y su influencia en los debates actuales. Y finalmente, analizaremos el preocupante tema del terrorismo en la actualidad, sus causas, consecuencias y cómo afecta a la seguridad mundial. Acompáñanos en este recorrido para comprender mejor los desafíos y oportunidades del mundo en el que vivimos. La Agenda 2030 es este plan de acción adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, el cual fue suscrito por 193 de los países miembros. Por allá en el 2015 y desde antes, diversos actores como gobiernos, sector privado, organizaciones, las academias y actores civiles se sentaron a analizar, a discutir y definir cuáles serían los objetivos por los que debíamos luchar como sociedad para tener un mundo menos desigual y más justo. Aquí nacen los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, entre los que encontramos el fin de la pobreza, hambre cero, agua limpia, energía asequible y no contaminante y acción por el clima, entre otros. Y como bien lo dice, son objetivos, son metas globales, pero como cada país tiene unas condiciones específicas y cada estado tiene soberanía plena, se fijan sus propias metas nacionales y un plan para lograrlo. Así que no nos van a venir a imponer una agenda en específico. La Agenda 2030 es un tema bastante grande y que puede llegar a ser un tema muy controversial, por lo que es importante que conozcamos algunos de sus mitos o conspiraciones para que así podamos crear un pensamiento crítico acerca del mismo. Mito número 1. La Agenda 2030 busca un nuevo orden mundial. Algunos grupos creen que es un plan encubierto para establecer un gobierno mundial centralizado, cuando la realidad es que es un conjunto de metas voluntarias para erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar prosperidad para todos. Mito número 2. Es una estrategia para controlar la población. Este mito surge de malinterpretaciones sobre metas como el acceso a la salud sexual y reproductiva. No se trata de reducir la población a la fuerza, sino de empoderar a las personas para que tomen decisiones estando informadas acerca de este tema. Mito número 3. La Agenda 2030 elimina la propiedad privada. Algunos creen que se busca abolir la propiedad privada a través de las regulaciones ambientales o de vivienda. Sin embargo, no hay evidencia de que esto se esté promoviendo, ya que el enfoque está en el acceso equitativo a los recursos y no en eliminarlos. Mito número 4. Imposición cultural o ideológica global. Se dice que promueve una visión única del mundo, sobre todo en temas como género, educación sexual o religión. La verdad es que la Agenda 2030 se adapta a las realidades locales y no impone modelos únicos. Mito número 5. Es solo propaganda sin impacto real. Aunque los avances han sido desiguales, la agenda ha impulsado políticas públicas, inversiones y cooperaciones internacionales. Países y empresas la usan como referencia para orientar acciones sostenibles. Y por último, mito número 6. Agenda 2030, agenda secreta de élites. Esta idea proviene de las teorías conspirativas que vinculan a fundaciones, bancos y figuras públicas con el control mundial encubierto. La Agenda 2030 es un documento público negociado por 193 países miembros de las Naciones Unidas. La globalización es el proceso que conecta a las personas, los negocios, los gobiernos y las culturas de todo el mundo. Pero, ¿cómo llegamos hasta aquí y qué implica realmente este fenómeno? Hoy exploraremos la historia, el impacto y algunos datos curiosos sobre la globalización. ¿Qué es la globalización?
La globalización es la interconexión global donde los países no solo comercian bienes y servicios, sino que también comparten ideas, culturas y hasta personas. Este proceso ha transformado las relaciones económicas, políticas y sociales, haciendo que el mundo sea más independiente. Sus orígenes y precursores. Pero la globalización no es algo completamente nuevo. Sus raíces se encuentran en antiguas rutas comerciales, como la famosa Ruta de la Seda, y los primeros viajes de exploradores como Cristóbal Colón. Estos primeros contactos ayudaron a conectar continentes. Siglo XIX y siglo XX. El impulso de la tecnología y la economía. A medida que avanzaban los siglos, el siglo XIX trajo consigo la revolución industrial, que transformó la producción y el comercio. Gracias a inventores del tren y el barco de vapor, el comercio internacional se aceleró, ya que en el siglo XX, con la llegada de las telecomunicaciones y las políticas económicas más abiertas, la globalización comenzó a expandirse de manera mucho más acelerada. La era de la información. Y luego llegó la era digital, Internet y las redes sociales. Han permitido una comunicación instantánea y un cambio cultural sin precedentes. Hoy podemos conectarnos con cualquier parte del mundo con solo hacer un clic. Economía global y multinacionales. La globalización también ha transformado la economía. Grandes empresas multinacionales como Apple, Coca-Cola o Amazon operan en casi todos los países y las cadenas de suministros atraviesan continentes. Este comercio global alcanza billones de dólares cada año. Cultura global y medios. Pero no solo el comercio ha cruzado fronteras, la cultura también se ha globalizado. Las películas de Hollywood, la música pop, la gastronomía internacional, todo esto forma parte del intercambio cultural que hoy vivimos. Las plataformas como Netflix, Spotify, permiten consumos contenidos de cualquier rincón del mundo. Y ahora vamos con algunos datos sobre la globalización. En 2020, el comercio mundial de mercancías alcanzó un valor de 17.6 billones de dólares, una cantidad impresionante. En 1995, habían solo 16 millones de usuarios de Internet, y hace varios atrás, en el 2023, había más de 5.000 millones de personas conectadas. El turismo internacional también ha crecido y en el 2019, más de 1.5 millones de personas viajaron por el mundo. Curiosamente, el 1% de las multinacionales controla el 80% del comercio global, lo que nos demuestra cómo unas pocas grandes empresas dominan la economía mundial. Desafíos de la globalización. Pero no todo es positivo. La globalización también ha tenido desafíos. Desigualdades económicas, explotaciones de recursos naturales y el impacto ambiental son algunas de las consecuencias que enfrentamos. A pesar de los beneficios, no todos los países han recibido los mismos frutos de ese proceso. Y en conclusión, la globalización es una fuerza que sigue moldeando el mundo, nos conecta, pero también plantea nuevos retos. El futuro dependerá de cómo manejemos estas conexiones y equilibremos los beneficios con los desafíos. ¿Y tú, qué opinas de la globalización? En el mundo actual, las ideologías juegan un papel fundamental en cómo vemos la sociedad, el gobierno y el futuro. Pero, ¿qué son exactamente las ideologías? ¿Y cómo han influido en la historia y en las decisiones que tomamos todos los días? En esta parte del video vamos a desglosar las ideologías más importantes y cómo impactan al mundo. ¿Qué son las ideologías? Una ideología es un conjunto de ideas, creencias y valores que explican cómo debe funcionar la sociedad y cómo debe organizarse el poder. Es una forma de pensar que influye en las decisiones políticas, sociales y económicas. Es como un lente a través de cómo vemos el mundo.
Las ideologías nos ayudan a definir qué es justo, qué es correcto y qué es lo mejor para la sociedad, pero también pueden generar conflictos, ya que no todos compartimos las mismas ideas sobre cómo debe organizarse el mundo. Principales ideologías políticas. Existen muchas ideologías, pero algunas de las más influyentes en la política global son el liberalismo, el conservadurismo, el socialismo, el comunismo y el fascismo. El conservadurismo, por otro lado, valora la tradición, el orden social y la estabilidad. Los conservadores creen que el cambio debe ser gradual, respetando las tradiciones y las instrucciones establecidas. En lugar de grandes cambios radicales, los conservadores prefieren preservar los que han funcionado a lo largo del tiempo, como la familia tradicional y las instituciones religiosas. El socialismo pone énfasis en la igualdad y en la justicia social. Los socialistas creen que el gobierno debe intervenir para distribuir la riqueza, asegurando que todos tengan acceso a la educación, la salud y los servicios básicos. El socialismo también define la propiedad colectiva o estatal de los medios de producción, buscando reducir las disparadas económicas de entre ricos y pobres. El comunismo, una forma más radical de socialismo, propone una sociedad sin clases sociales donde los trabajadores controlan los medios de producción. Su objetivo es abolir la propiedad privada y crear una economía planificada. Los países que han intentado implementar el consumismo, como la antigua Unión Soviética o China bajo Mao, han vivido procesos políticos y sociales muy intensos, con un gran enfoque en la centralización del poder. El fascismo es una ideología autoritaria y nacionalista que defiende un gobierno centralizado, liderado por un dictador. A menudo rechaza la democracia, el individualismo y las ideologías comunistas o socialistas. En el siglo XX, los regímenes fascistas como el de Adolf Hitler en Alemania y Benito Mussolini en Italia marcaron periodos de violencia y opresión. Otras ideologías importantes. Además de estas ideologías políticas, hay otros movimientos e ideologías que también han influido en la historia reciente. El anarquismo busca abolir el Estado y la autoridad, promoviendo la cooperación libre entre los individuos. El feminismo lucha por la igualdad de género y los derechos de la mujer. Y el ecologismo promueve la protección del medio ambiente y la sostenibilidad. Las ideologías no solo influyen en la política, sino que también nos afectan en la vida cotidiana. Deciden cómo organizamos nuestras economías, cómo nos relacionamos con los demás y cómo interpretamos la justicia y la libertad. Los ideólogos tienen el poder de moldear naciones y movimientos a lo largo del tiempo. Los asaltos en el Capitolio de los Estados Unidos en el 2021, aunque no fue clasificado oficialmente como terrorismo internacional, muchos analistas lo consideraron un acto de terrorismo interno, con motivaciones políticas y radicalización en redes sociales. Conflictos recientes como Gaza, Israel, 2023-2024, con la ofensiva de Hamas y la respuesta de Israel, han surgido debates sobre si ciertos ataques deben considerarse terrorismo o actos de guerra. La frontera entre terrorismo y conflicto armado se vuelve difusa en este tipo de casos. En definitiva, el terrorismo ha evolucionado de grandes organizaciones jerárquicas a ataques más descentralizados, inspirados en ideologías extremistas, tanto internacionales como domésticas. Aunque la magnitud de los atentados ha variado, su impacto social, el miedo, la polarización y los cambios en las políticas de seguridad sigue siendo muy profundo. La experiencia de casos como París, Niza o Manchester subraya la necesidad de una cooperación internacional reforzada, vigilancia constante de la radicalización en línea y protocolos de protección adaptados a espacios públicos masivos, al tiempo que se fomenta la resiliencia de las comunidades afectadas. Muchas gracias.